Buenas noches, familia, amigos, hermanos, bienvenidos a un miércoles más de Romanos. De donde quiera que nos sigan, bienvenidos a esta transmisión en vivo y en línea. Y bueno, mientras yo aquí me sigo peleando con este cable que se me enredó en el pie, les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. Espero que no azote el teléfono durante la transmisión porque dejé el tripié donde pongo el teléfono en el auto y mi esposa está por llegar, trae el auto, así que no pude sacar el tripié. Y bueno, hice aquí pues una bola de malabares con muchas cosas y básicamente el teléfono está ahí sobre estos banquitos que se elevan y una serie de cojines, así que espero que no salga volando de repente para acá. Como alguna vez recuerdo que estaba con el pastor Raúl Lugo en una transmisión, en un live por Instagram, justamente cuando empezó la cuarentena de hace un año. Y bueno, creo que era de los primeros lives que yo hacía por Instagram y no sé por qué no podía conectarse mi teléfono. Algo raro estaba que si yo empezaba la transmisión sí podía, pero cuando yo me conectaba a la transmisión de alguien más, la pantalla se congelaba. Y estábamos pues fuera, ¿verdad?, de casa. Estábamos en casa de mi suegra, de la mami de mi esposa, y estábamos en el cuarto de visitas, pero es un cuarto pues que ella ha decorado para mi hija. Entonces me acuerdo que estaba enfrente de nosotros la televisión con un cuadrito de princesas y otro por aquí, y ella vive en Querétaro, donde hace pues en temporada de calor un calorón. Entonces yo dije, pues para estar a la moda, ¿verdad?, voy a compartir en shorts. No se veían los shorts, obviamente. Gloria a Dios que no andaba en boxers, que a algunos les ha pasado. Eran de los memes más comunes cuando empezó todo esto de los Zooms y las transmisiones en vivo, etc. Y una camisa normal, ¿no? Entonces yo tenía mi tripié con esto grabando de media cintura para arriba. Pero no entraba en la transmisión, me estaba peleando con el teléfono y de repente cambio la cámara y entra, pero empieza a grabar del short para abajo y todo el cuarto con los cuadros de princesas, etc. Entonces, pues bueno, ya se imaginarán el bullying santo, ¿verdad? Y tuve que aclarar pues que obviamente no era la recámara de un servidor. Y bueno, cosas que suceden con la tecnología y pues bueno, con la forma de transmitir de estos tiempos. Pero creo que no me fue tan mal como a otros periodistas y maestros y políticos, etcétera, que han tenido cosas peores. En fin, pues bienvenidos a los que se van conectando. Todo esto viene a que les estaba contando que hoy no tengo mi tripié, sino que está el teléfono ahí recargado de una forma muy rudimentaria. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida una semana más. Pedimos que a través de esta palabra tú nos des entendimiento, que nos enseñes, pero que no solamente tengamos información, sino que la información pueda bajar al corazón y se convierta en formación. Guárdanos de ser como tanta persona, Señor, existió en tiempos de Jesús, los fariseos, y lo siguen existiendo actualmente, que se creen el Espíritu Santo, Señor, que piensan que no tienen que aprender nada de nadie, que piensan que lo saben todo, y que su conocimiento los ha envanecido, demostrando que aún no saben nada, Señor. Te pedimos, Padre, que todo lo que tú nos enseñes sea para ser cada vez más humildes y para ponerlo en práctica, recordando que el conocimiento, 1 Corintios 8:1, sin amor únicamente envanece. Y dile, Dios, yo no quiero envanecerme, yo quiero que tu palabra edifique mi vida y no lo contrario. No quiero que algo que puede ser de bendición termine siendo justamente lo contrario. Guárdanos de que así sea hecho y, Señor, danos siempre la sabiduría para poder aplicar esto a nuestras vidas y que no solamente seamos oidores y menos merolicos, sino hacedores de tu palabra. Que así sea hecho. Quita todo estorbo de en medio y sé tú guiándonos, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos hoy a ver el tema con signos de interrogación: en Adán o en Jesús. ¿En quién estamos caminando? Y la Biblia comienza a hablar de cosas bien interesantes que hoy vamos a aprender. Y bueno, la parte práctica la dejaremos. Sí habrá algunas partes prácticas durante el mensaje, pero principalmente la que va relacionada al tema, pues ya prácticamente en la conclusión, ¿verdad? Tenemos que entender pues todo lo que vino por causa de Adán, bueno, por causa de Adán entre comillas, porque como hoy lo veremos, no es de que, ay, pobrecitos de nosotros, somos una blanca palomita inocente que nunca ha fallado y gracias a Adán estamos bajo la maldición del pecado, ¿verdad? Porque eso es mentira, nosotros también hemos pecado. Romanos 3:10 ya lo vimos, dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, no es de que somos inocentes, culpados injustamente
por causa de Adán, sino que hemos seguido literalmente, pues las pisadas de Adán. Entonces, la idea de este mensaje, pues, es ver todo lo que vino por causa de Adán y todo lo que puede seguir viniendo en nuestras vidas cuando seguimos el camino de Adán versus todo lo que puede venir por causa de Cristo y cómo podemos vivir cuando caminamos una vida de la mano de Jesús. Romanos capítulo 5 dice en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, dice la Biblia, pecaron. Vamos a leer toda esta parte que resta del capítulo 5 y luego meditamos parte por parte. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. La ley, como ya lo vimos, y aquí lo confirma Pablo, nos fue dada para hacernos ver nuestra condición, para mostrarle al ser humano su depravación y por lo tanto su necesidad de un Salvador. No obstante, aunque no había ley que nos mostrara que éramos pecadores, reinó la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte vino por causa del pecado. Entonces, como evidencia de que el ser humano estaba en pecado, aunque no hubiera una ley que se lo hiciera saber, la muerte era la más clara evidencia. Dice, reinó la muerte. Desde Adán hasta Moisés, antes de que tuvieran la ley, de que llevaran a cabo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento para expiación, para cubrir los pecados, dice la Biblia, reinó la muerte, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. ¿A qué manera? Abraham no tenía una ley, estamos hablando de Adán, no tenía una ley. Adán lo que tenía era una instrucción de parte de Dios. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero de este fruto tú no puedes comer. Entonces, cuando viene Moisés, el pueblo de Israel recibe la ley y se dan cuenta de que no solamente han fallado en una, sino quizá en miles de cosas al quebrantar la ley de Dios. Adán no tenía esa ley, pero sí el mandato de Dios. Entonces ellos, dice aquí el apóstol Pablo, ellos no pecaron a la manera de Adán, porque no tenían ellos pues este mandato que recibió Adán de come de todo árbol del huerto, pero de este no puedes comer. Sin embargo, pues habían pecado de otras maneras que después les vino a mostrar la ley. Dice que Adán es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y empieza a poner aquí en contraste lo que entró por causa de Adán y lo que entró por causa de Jesús. Y con el don, versículo 16, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, que significa el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ese regalo, el más grande que podemos recibir, es la persona de Cristo Jesús, que nos viene a liberar de estas muchas transgresiones y a declararnos, como ya lo hemos visto anteriormente, justos delante de Dios. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, o sea, si por uno que era Adán reinó la muerte, ¿cuánto más reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo? Entonces, en vez de estarte quejando y decir yo qué culpa tengo, todo es culpa de Adán, más bien deberías de decirle, Dios, te doy gracias, porque no solamente es que entró el pecado por Adán, yo le seguí con el jueguito de Adán. Y el ser humano sí está bueno para querer aceptar que por uno tiene la vida, pero es incapaz de reconocer esta verdad que establece la palabra, ¿verdad? Que por uno también entró el pecado al mundo. Entonces, si tú tienes problemas con que por causa de Adán haya entrado el pecado, pues entonces supongo que también tienes problemas que por causa de uno se has declarado justo. Aquí Pablo lo que está poniendo es este contraste en la balanza y haciéndonos ver que no nos tenemos que quejar de que por causa de Adán entró el pecado y que si Adán no hubiera pecado, porque tenemos ahora la buena noticia que así como el pecado entró al mundo por un hombre, también entró la salvación, la vida eterna, la justificación delante de Dios por un hombre. Y si por uno reinó la muerte, imagínate ahora por este otro que no es Adán, no es un ser creado, sino el creador. Reinarán, dice versículo 17, los que reciben la abundancia. La abundancia de la gracia es demasiado grande, como lo vimos la semana pasada, y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno
vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, en vez de clavarte con la mala noticia de que heredamos el pecado de Adán, más bien deberías, como dicen los jóvenes, de clavarte en la buena noticia de que recibimos la vida eterna por Jesús. En vez de estar viviendo bajo esta bola de culpas y cargas de vergüenza, de condenación, porque entró el pecado por Adán y vino la condenación y así estoy yo, deberíamos ahora de caminar como lo hemos visto como hijos de Dios, no abusando de esa gracia, sino agradecidos por la gracia, no usándola como un pretexto para seguir en pecado, sino más bien que la gratitud por la misma nos lleva a buscar la santidad y ahora vernos no de acuerdo a nuestra posición en Adán, sino de acuerdo a nuestra posición en Cristo. Mi hermano, es tiempo de dejar de caminar a la luz de Adán, primer cabeza, por así decirlo, de la humanidad. Y es tiempo de caminar a la luz ahora de la obra de Jesucristo. Sí es verdad que entró por uno la muerte, pero es más grande la buena noticia que también por uno entró la vida eterna, entró la justificación. Por uno, dice el 19, vino la desobediencia. Por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero dice así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Después de todo esto, la conclusión es que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿En qué sentido? En el sentido que le hizo ver al ser humano cuán pecador era. No para vivir con culpa y vergüenza y condenación, sino para hacerle ver cuánto necesitaba de un Salvador. Como ya lo hemos visto, si no hubiera una ley que nosotros quebrantamos y me dicen rompiste la ley, necesitas un abogado, yo diría, bueno, ¿de qué abogado me estás hablando? ¿De qué ley si no tengo ninguna? La ley me hace ver que estoy en problemas y que necesito de un Salvador. Y está hablando todo este capítulo, el contexto, que aún antes de que tuvieran la ley, reinaba la muerte, porque ya había entrado al mundo la muerte por causa del pecado. Cuando les da el Señor a través de Moisés la ley, se dan cuenta de cómo había abundado el pecado, que es lo que dice el versículo 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase, no para hacernos pecadores, ya lo éramos. Este pasaje lo has leído, pero quizá no en su contexto y por eso no te había quedado claro. Ya había reinado la muerte, ya el pecado había entrado al mundo. Entonces no nos dio Dios la ley para que se introdujera el pecado, sino para mostrarnos que ya estábamos llenos de pecado. Pero la buena noticia es que cuando el pecado abundó, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Fíjate el contraste. Abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. Hubo mucho pecado, pero no es más grande que la gracia de Dios. Y como algún día yo le dije a una persona que llegó conmigo al finalizar uno de los servicios en la iglesia de Vida Nueva para el Mundo del Tlalnepantla, un señor que acabando el servicio hace algunos años se acercó y me dijo, pastor, es que yo no tengo el perdón de Dios, no sabe cuánto he pecado. Le dije, no hay nada que usted haya hecho que no pueda Dios perdonar si hay un verdadero arrepentimiento. Me dice, no, es que usted no sabe con quién está hablando. Y me dijo literalmente lo siguiente, me dijo, es que yo soy el diablo. Y le extendí la mano y le dije, mucho gusto, hermano Lucifer. Y me dice, no, de verdad, yo soy el diablo, he hecho muchas cosas malas. Le dije, no me interesa, ni tengo que saber todo lo que ha hecho, porque solamente hay una cosa que yo sé y que quiero que usted sepa en esta tarde. Nada de lo que usted hizo es más grande que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y ninguno de sus pecados es más grande que el poder de la sangre de Cristo para limpiarlo de toda maldad. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia, del griego katsarizo, que significa limpia, elimina, borra, purifica de todo pecado. Le dije y te digo a ti esta noche que quizá ha abundado el pecado, pero en esta hora el Señor te dice, sobreabunda mi gracia. No para que tú vivas en pecado, sino para que te arrepientas del pecado y vengas a la gracia, no para seguir pecando, sino para ir buscando a través de una vida en comunión con Dios, la santificación, que es limpiarnos día a día de todo aquello que nos contamina. Entonces puede abundar el pecado, pero siempre sobreabundará la gracia. No al grado de hacerse cómplice del pecado, como ya lo vimos la semana pasada y lo confirmaremos hoy. Dios al pecador no arrepentido lo tendrá que juzgar, porque si no se corrompería a sí mismo, y he dicho 1,000,000 de veces, Dios no se puede corromper a sí mismo.
Pero si tú estás arrepentido, tienes que dejar de vivir con ese costal de culpa, de vergüenza, de condenación, y tienes que verte ahora a la luz de Jesús. He platicado con algunos hermanos en los días recientes cargados con un costal de culpas. Es que yo he hecho esto y yo he hecho aquello y yo he hecho todo esto. Ha abundado el pecado. Y así como se introdujo al mundo la muerte por causa del pecado y como muchas cosas cambiaron, se dan cuenta que hay cosas en su vida que comienzan a ser afectadas, en su estado anímico, en su estado emocional, en su salud, en sus finanzas, en su familia. Y lo que quiero decirte esta noche es que si tú sigues viéndote a la luz de Adán sin esperanza, el pecado entró y una serie de consecuencias, te vas a fastidiar más de lo que el pecado ya lo hizo. Hoy tienes que comenzar a caminar a la luz de lo que vino después de este primer Adán, que es la obra de Cristo Jesús, por quien dice la Biblia, podemos ser declarados justos delante de Dios. Ya no te veas como un Adán, ya no estás identificado como Adán. Ahora tienes que identificarte con Jesús. Ahora tienes que identificarte con su obra, con la limpieza que Él nos da nuestros pecados, con la justificación, con lo que Él hace en nosotros por causa de su obra en la cruz del Calvario. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nunca olvides este contraste. Nunca olvides cuando te sientas que no hay perdón, que ya no hay esperanza, que traspasaste los límites. Y aclaro e insisto, no estoy con esto insinuándote que puedes abusar de la gracia para seguir pecando, sino que siempre habrá un lugar para el verdadero arrepentimiento en la gracia de Dios. No hay ningún pecado que cuando hay un arrepentimiento genuino no pueda ser limpio por la gracia de Dios. No hay ninguna sola persona, no importa cuánto haya pecado, que si hay un verdadero arrepentimiento no pueda acercarse a Dios, porque siempre la gracia será más grande que el pecado que nos llegó a apartar del Señor. Porque así, dice versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, y como lo hemos estado viendo, dice, mediante nuestro Señor Jesucristo. Creo que la Biblia es muy clara y podríamos aquí casi decir, vamos a orar, a cenar unos tamales y terminamos el estudio de hoy en 20 minutos, ¿verdad? Pero vamos a explicar un poco más a detalle algunas cosas, como te lo dije hace unos minutos. Bienvenidos los impuntuales que apenas se van conectando. Luego no se quejen de que no entienden. No se crean, los estoy molestando. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me siguen? Pero no es broma, no pueden llegar tarde a Romanos. Romanos, digo, si venían del trabajo, sintonícelo en el camino. Si por alguna otra razón no pudieron, está bien, pero de preferencia organícense para que 8 en puntito estén aquí, porque luego hay temas como estos que si no estás desde el principio, de repente te puedes llegar a confundir, ¿no? Y bueno, si no estuviste desde el principio, luego escúchalo cuando termine la transmisión. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entró el pecado en el mundo. Ahora, cuando dice que entró el pecado, podemos casi imaginarlo como una sustancia, ¿no? Algo que se puede ver, medir, estudiar, pero no es así. Pecado, ya lo hemos visto, es la palabra griega amarteia, que significa errar en el blanco. Es básicamente cualquier cosa, palabra, pensamiento, decisión, acción que no esté dentro de la voluntad de Dios. Cuando un arquero disparaba la flecha y no daba en el centro o en el blanco, se decía que estaba en pecado. De ahí se extrae esta palabra para aplicársela a la vida cristiana. Y cuando decimos que hemos pecado, no es necesariamente que hicimos algo malo, porque la gente a veces se pierde. Dice, hace mucho que no peco, porque piensa que pecar es no robar, no fumar, no tomar, no emborracharse, no drogarse, no corro, no grito, no empujo y uso cubrebocas. Pero el pecado no es solamente hacer lo malo, es también dejar de hacer lo bueno. Cuando dejo de compartir la palabra, cuando dejo de orar, cuando dejo de discipularme, cuando dejo de perdonar, cuando dejo de alabar a Dios, cuando dejo de congregarme sin ninguna razón válida, también estoy pecando. Yo sé que muchos se acaban de sobar ahorita, porque te acabas de dar cuenta que has vivido pecando más de lo que imaginas. No en el sentido de hacer lo malo, pero sí en el sentido de dejar de hacer lo bueno.
El problema es que a veces queremos reducir el cristianismo a una serie de 10 nos de lo que no tenemos que hacer y se nos olvida que no es solamente una lista de lo que no tengo que hacer, sino que se trata también de lo que sí fui llamado a hacer. El pueblo de Israel en el desierto pues no fumó marihuana, ni traficó droga, ni mató, ni robó, ni violó, ni secuestró. Sin embargo, pues bueno, ¿cuál fue el problema con ellos por el cual no entraron a la tierra de Canaán? Que no le creyeron a Dios y no quisieron tomar la tierra. El problema por el cual fueron juzgados no fue por lo malo que hicieron, sino por lo bueno que dejaron de hacer. Y así hay muchos cristianos, ¿verdad?, que están engañados en su propia ceguera espiritual, creyendo que como ya no hago ciertas cosas malas, puedo ser pues un, ¿cómo le puedo llamar? Cristiano tibio, ¿verdad?, que va a la iglesia y no hace nada más que aplastarse en una silla y nunca ha orado por nadie ni le ha compartido a nadie. Algunos van a la iglesia cada que se les da la regalada gana, no se disipulan, etcétera, etcétera. Y bueno, no he pecado porque ya no hago lo malo que he hecho antes, pero qué de bueno si estás haciendo. Hay tantas cosas que Dios nos ha mandado hacer que no estamos haciendo y eso también es pecado. Pecado, insisto, es errar en el blanco, es no estar en el centro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, mucha gente dice, oye, yo financieramente hablando no peco porque ofrendo, cumplo con Dios. Ok, ya tienes ahí una parte, pero se te olvida que lo demás que quede en tus manos también es del Señor y Dios te manda a ser buen administrador. Entonces, ir y endeudarte de forma innecesaria sin haberlo puesto en oración, tomar malas decisiones financieras no guiadas por el Señor, sino guiadas por la carne, son una forma de estar en pecado. Cuando yo hago algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, que no puse en oración, que no he confirmado con la palabra de Dios, yo estoy viviendo una vida de pecado. El pecado entró al mundo por un hombre, por Adán. ¿Por qué? No entró como tal, como una sustancia, porque no es algo sustancial que puedas ver, medir, pesar, estudiar. Podemos medir y podemos estudiar las consecuencias del pecado. Los índices de delincuencia, la entropía en la humanidad, la pobreza en la humanidad, producto de tanta injusticia, de tanta maldad, de tanto abuso, etcétera. Todo esto se puede ver y medir, estudiar, pero el pecado en sí mismo es simplemente la decisión de hacer algo, decir algo, pensar algo que está fuera de la voluntad de Dios. Y esto es lo que entró al mundo, la capacidad de desobedecer. Y entra por causa de Adán, porque Adán hasta ese momento todo lo que había hecho era de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, para no crear seres robóticos o zombies, les pone ese árbol en el huerto del Edén para siempre otorgarle al ser humano la libertad de decisión. El día que no quieras que yo sea tu Dios, el día que no quieras vivir de acuerdo a mi voluntad, el día que quieras tomar tu propio camino, como decía la primera epístola de mi abuela en el capítulo 3, versículo 12, mi hijo, la puerta está muy ancha, si le quieres llegar, llégale, ¿verdad? Básicamente lo que Dios les dice, de este árbol no puedes comer, pero ¿por qué lo puso Dios? Se preguntan muchos, ¿verdad? Y ateos han cuestionado, ¿por qué no quitó ese árbol Dios del huerto y nos evitamos todo el problema? Porque fue una forma de jamás negarle al ser humano la libertad de decisión. Me sorprende cuando alguien dice, no hay libre albedrío. Estamos o bajo la influencia de Dios o del maligno, no tenemos libertad de decisión. Bueno, entonces no puedo decidirme a alguno de los dos lados. Hoy no es el tema, algún día lo veremos, pero este punto es debatible en el presente. Pero remontémonos a los tiempos de Adán. ¿No tenía Adán libertad de decisión? Hermano, perdón, pero Adán no estaba bajo la influencia del maligno porque todavía no había desobedecido. Él caminaba en el huerto del Edén donde se movía el Espíritu Santo de Dios. Nos remontamos más atrás de Adán. Lucifer, ¿bajo la influencia de cuál maligno? Si ni existía. Adán, puedes decir, lo tentó el diablo, pero al diablo, ¿quién lo tentó antes de ser diablo? Fue su propio deseo, y es lo que Santiago dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo nace la concupiscencia, y luego empieza a hablar del proceso que algún día vimos, de cómo da a luz el pecado, y el pecado la muerte. Esto es solamente un paréntesis. Regresando al punto, es que Dios le da a Adán la libertad de decisión, la capacidad de decir en cualquier momento, Señor, ya no quiero hacer tu voluntad al ponerle este árbol. Pero Dios le advierte, no es mi voluntad que tú comas de este fruto.
Muchos se preguntan, ¿y por qué Dios creó al ser humano con libertad? Porque si no, no hablaríamos de perfección. Porque los más grandes valores, mi hermano, no los conoceríamos si no tuviéramos la libertad para elegirlos y conocerlos, como el amor, por ejemplo. No hay nada como que tú puedas elegir con quién quieres pasar el resto de tus días. Imagínate lo que sentían antes cuando a las parejas, sobre todo jovencitas, les imponían con quién lo tenían que pasar. No era un amor verdadero. Entonces no estaremos en la eternidad con Dios porque Él nos impuso a amarle, sino porque lo aprendimos a amar. Y no hay nada más maravilloso que utilizar esa libertad para lo correcto. Si Dios no hubiera dado libertad al ser humano, hablaríamos de un mundo de robot y no podríamos hablar de la perfección. De modo que, como dicen muchos teólogos, principalmente los apologistas, la imperfección surgió de la perfección, pero va a llevarnos a la perfección. ¿Por qué? Decía uno de ellos, no recuerdo el nombre, pero lo que importa no es quién lo dijo, sino lo que dijo. Él preguntaba, ¿es este el mejor de los mundos que Dios pudo haber creado? Muchos dirían, sí, la respuesta es no. Dice, pero es el mejor camino al mejor mundo posible, cuando Dios haga los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Por qué el mejor camino? Porque este mundo nos va a llevar a un mundo donde se anule el mal sin eliminar la libertad. Yo te quiero hacer una pregunta, ya que estamos metidos en este tema, para no dejarte ahí con dudas al aire. ¿Cuál es la garantía que tenemos, la certeza de que en la eternidad no va a volver a haber una caída humana cuando Dios haga nuevos cielos y nueva tierra? Muchos pueden decir, porque ya no viviremos en un mundo caído, porque ya no habrá diablo que nos tiente, porque ya no estaremos en un cuerpo carnal contaminado por el pecado. Lamento decirte que cuando Lucifer y la tercera parte de los ángeles cayeron, estaban exactamente en las mismas condiciones. Como dice por ahí un chiste, ¿no? De un niño que le pregunta, pastor, ¿en el cielo se puede pecar? ¿Cómo se te ocurre eso, niño? Entonces, ¿por qué Lucifer pecó, pastor? Uy, 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 ay, ay, ay. Lucifer, mi hermano, pecó en el cielo. Cuando no había diablo que lo tentara, cuando no tenía un cuerpo contaminado por el pecado, cuando no vivía en un mundo caído. Digamos que vivía en un mundo similar al que viviremos nosotros en la eternidad, y ahí pecó. ¿Por qué pecó? Porque es la más clara evidencia de que Dios, desde el principio de la creación, incluyendo a sus ángeles, les dio siempre la libertad de que cuando ellos quisieran no seguirle, lo podían hacer. Él nunca le impuso a nadie obedecerle. Él creó al ser humano con esa libertad de decisión. Ahora, ¿quién nos garantiza que en la eternidad no utilizará alguien su libertad para rebelarse en contra de Dios nuevamente? Y la respuesta es haber pasado por este mundo. Ahora tiene sentido cuando dice este hombre, es el mejor camino al mejor mundo posible. ¿Por qué? Porque en la eternidad, cuando nosotros tengamos en perspectiva lo que es un mundo bajo el dominio de Dios, dentro de la voluntad de Dios, y lo comparemos con este mundo que conocimos fuera de la voluntad de Dios, lo último que vamos a querer en ese mundo tan maravilloso es regresar a donde estábamos. Nos daremos cuenta que no hay mejor cosa que vivir dentro de la voluntad de Dios. De hecho, desde este mundo lo podemos hacer. Pero aquellos que no lo tienen claro todavía, les quedará clarísimo la eternidad. A diferencia de Lucifer, que él no tenía ese punto de comparación, y él y los ángeles que le siguieron creyeron que podían tener un mejor mundo sin Dios. Qué increíble y qué fuerte es esto. Ellos pensaron que podían rebelarse, ser su propio Dios y vivir mejor. En la eternidad del ser humano jamás le pasará eso por su mente, porque él ya tendrá el conocimiento de este mundo caído por causa del pecado. Entonces, como le decía apenas a un hermano, aborreceremos, como deberíamos desde ahorita, aborrecer el pecado. Cuando viene y nos daña, en vez de llenarnos de culpa y vergüenza y condenación, más bien debería llevarnos al arrepentimiento, a la santidad y a odiarlo. Y a decir, ya no quiero jugar contigo porque sé que todo esto es por tu culpa. Y declararle la guerra y buscar a Dios. Por eso insisto, cuando alguien utiliza la gracia sobre pretexto de seguir pecando, yo sinceramente pienso que no lo ha entendido todavía, que está confundido, porque entenderla no te lleva a abusar del pecado. Eso no es gracia, eso es desgracia. Te lleva a buscar la santidad, a aborrecer el pecado. Entonces, Adán y Eva, regresando a lo que estábamos, caen al utilizar la libertad innegable e indebatible que Dios les dio al desobedecer a Dios. Y el ser humano conoce por primera vez lo que es el pecado, es decir, lo que es la capacidad de errar en el blanco.
Es la primera vez que hacen algo fuera de la voluntad de Dios. Y esto es lo que entró al mundo, la capacidad de desobedecer. Recuerda que estamos conectados genéticamente. Ahorita vamos para allá. Antes de la caída, Adán y Eva no sabían qué significaba desobedecer a Dios. Nosotros descendemos de Adán y Eva. Cuando ellos caen, comienzan a transmitir este conocimiento, esta capacidad de hacer lo bueno y lo malo. Por eso era, ojo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No dice, no comas del árbol del pecado, porque no es que el fruto tenía una sustancia llamada pecado. ¿Por qué le llama el árbol del conocimiento? Ojo con esto, del bien y del mal, porque al probarlo sabrían por primera vez que es el mal, que es lo opuesto al bien, es vivir fuera de la voluntad de Dios. Cuando ellos lo probaran, podrían diferenciar. Antes de eso solamente conocían el bien. Solamente conocían todo aquello que emanaba de los atributos de Dios, de lo cual estaban llenos. Cuando prueban el fruto, saben lo que es desobedecer y se introduce el mal y el pecado al mundo, porque el pecado es justamente eso. Es tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Ese conocimiento pasó generación a generación en nuestro ADN. Nacemos ya con esa capacidad. Por eso es que entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Por el pecado, la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no podía dar vida a seres en pecado. Un Dios justo no podía pasar por alto los pecados de seres injustos sin que antes se llevara a cabo el sacrificio por sus pecados. Entonces les da años después, como dice el resto de Romanos capítulo 5, pues aunque no había una ley que les mostrara que era pecado, reinó la muerte hasta Moisés, y de Moisés en adelante que tienen la ley, se dan cuenta de cuánto pecado había en ellos, y dentro de esa ley Dios les da el remedio que era el sistema de sacrificios levítico del Antiguo Testamento. Era este sistema donde tenían que sacrificar ellos para la expiación de pecados del pueblo. ¿Qué es expiación? Ya lo vimos, del hebreo kafar, que significa cubrir. Los pecados eran cubiertos. ¿Y por qué tenía que haber sacrificio? Porque Dios es sádico, porque no, es simplemente una revelación de una gran verdad. La paga del pecado es la muerte. De modo que no hay forma de cubrir el pecado si no es a través de la muerte de un inocente en el lugar de la víctima. Es vida por vida, sangre por sangre. Arma el rompecabezas. 1, la paga del pecado es la muerte. 2, la vida del hombre está en la sangre. De modo que 3, solamente puedo pagar por esta muerte derramando sangre inocente que la cubra. Los pecados eran cubiertos, pero cuando Cristo viene, ya no son cubiertos, son eliminados, son quitados de en medio. Y por eso es que, como lo hemos estado viendo en las últimas semanas, somos declarados justos, sin culpa, sin pecado, porque Él dio vida por vida, sangre por sangre, el inocente por los culpables. Fuimos identificados primero con Adán. Déjeme tener esto porque mi hija está moviendo aquí unas cosas. Los que llegaron tarde ya no escucharon que les dije que hoy no tengo mi tripié, sino mi teléfono acomodado aquí en una silla alta de una manera muy rudimentaria, y por poquito me causa aquí un terremoto. Entonces, ya no sé ni qué te estaba diciendo. Estábamos identificados con Adán en el pecado y en las consecuencias del pecado, pero ahora no tenemos por qué seguir viviendo así, porque podemos identificarnos ahora con Cristo, que vino a dar su vida y su sangre como inocente por los culpables para quitar el pecado de en medio. Digan conmigo ahí en casa, uy, 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 ay, ay, ay. Regresamos a la explicación de lo que viene por causa de Adán. Yo creo que nos va a llevar un par de mensajes. Según yo, íbamos a tardar 40 minutos explicando todo esto y de repente se alarga, ¿verdad? Pero bueno, no tenemos prisa. Tenemos aquí a que el Señor venga, y si viene antes de que acabemos, ya que Él nos sigue explicando en el cielo. ¿Qué es lo que pasa cuando Adán y Eva pecan? El mundo, dice Romanos capítulo 5, versículo 12, fue afectado en dos formas. Dice, el pecado al mundo por un hombre, pero no solamente el pecado, sino, como ya explicamos, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos rapidísimo a meditar esto. Número 1, entró el pecado al mundo, que significa que adquirimos la capacidad, como ya lo vimos, de desobedecer.
Conocimos un camino alterno a la voluntad de Dios. Y Dios es tan maravilloso que cualquier cosa que esté fuera de su voluntad no puede terminar siendo buena. Por eso, en la serie de ¿Por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento?, la primera pregunta que respondemos es ¿qué es el mal? Y no podemos culpar a Dios del mal, porque el mal es el resultado de dejar de hacer el bien, es simplemente apartarnos de Dios o la ausencia de Dios. Así que el mal, aunque podemos medirlo en sus efectos, en sus consecuencias, no es como tal algo sustancial que existe. El mal es simplemente la ausencia de Dios, de modo que Dios no puede ser culpado por haber creado el mal, porque el mal, si hablamos en términos metafísicos, no es algo que exista, que se pueda medir como sustancia, es simplemente la ausencia de Dios. Es como la oscuridad, por ejemplo. Tú puedes medir la luz, estudiar su velocidad, descomponerla en los colores que la forman a través de un prisma de cristal, pero tú no puedes hacer lo mismo con la oscuridad. Si alguien llega a la habitación donde yo estoy y me apaga la luz, yo no puedo decir llévense la oscuridad. Su efecto es real, me deja en tinieblas, pero ella como tal no existe. Es simplemente la ausencia de la luz. De modo que nadie dice jamás llévense las tinieblas, sino prendan la luz. No decimos quita la oscuridad, sino enciende la luz, porque la oscuridad es simplemente el resultado de haberla apagado. Lo mismo es con el mal. Dios es tan perfecto que cuando tú apagas el switch de Dios en tu vida, el resultado es todo lo opuesto a lo que Él es. La luz va a sonar medio tonto, ¿verdad? La luz no posee luz, es la luz. No es de que ese haz de luz posee, ¿no? Sino que posee, pero es. Y ella ilumina todo el territorio que cubre. Tú la quitas de en medio, no hay luz. El resultado es oscuridad. Lo mismo es con Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, para que esto agarre un poco más de forma y tenga sentido. Dios no tiene amor, no tiene justicia, tiene verdad. Dios es amor, es justicia, es verdad. Dios no tiene sabiduría, es la fuente de toda sabiduría. Entonces, no es que hay por ahí algo de bien en el mundo que Dios tomó y que tú puedes tomar o no tomar. No, lo tomas de Dios o no lo tomas. Si no viene de parte de Dios, no lo podemos tener. Todo eso es parte de Dios. Cuando estudiamos los atributos de Dios, los estudiamos por separado para entenderlo mejor, pero realmente es un error, teológicamente hablando, hacerlo de esta forma, porque Dios no es la suma de sus atributos, sino son todos sus atributos al mismo tiempo, trabajando. Entonces, cuando nosotros, antes explico esto, cuando Dios se presenta a Moisés, por eso le dice, ¿y quién les diré que me envió? Yo soy. No les dice, te envió un ser que es bueno, amoroso, bondadoso, porque no hay forma de describir a Dios. El tratar de representar a Dios en una imagen es una aberración, porque no hay forma de realmente ilustrar cuán grande es Él. Entonces por eso le dice Moisés, ¿pero quién me envió? Yo soy. ¿Pero quién? Pues que yo soy el que soy. Él es el gran yo soy. No hay forma de describirlo, no hay forma de compararlo, de decir, pues es similar a esto, aquello o al otro. No, Dios es la plenitud, es lo máximo, de modo que cuando alguien se aparta de Él, el resultado es todo lo opuesto a lo que Él es. Si Dios es amor y vivo sin Dios, empiezo entonces a vivir en odio, rencor, resentimiento, venganza, etc. Si Dios es verdad y apago el switch de la verdad, tengo una vida de mentira. Si Dios es justicia y apago el switch de la justicia, tengo una vida de injusticia. Si Dios es santidad y apago el switch de Dios, obtengo una vida de inmoralidad. Y así podríamos seguir hablando de todos los atributos de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva pecan y se apartan de Dios y apagan el switch de Dios en su vida, entra el pecado al mundo. El ser humano adquiere la capacidad de vivir fuera de Dios y esto no trae nada bueno. Jesús dijo, si permanecemos en Él, como la vid permanece pegada al pámpano, llevaremos fruto, mucho fruto y más fruto. Pero separados de mí, dijo Jesús, absolutamente nada podemos hacer. ¿Cuántas cosas no empiezan a salir mal en nuestras vidas, mi hermano? Porque en vez de identificarnos con Jesús y decir, este viejo hombre está crucificado y ahora camino a la luz de su justicia, creyendo la obra que Él hizo en mi vida, nos seguimos identificando con Adán.
Le seguimos diciendo a Dios, yo quiero probar de ese fruto, no te metas en mi vida. Yo quiero trazar mis propias reglas, yo quiero guiar a mi familia con mis propias reglas, administrar mi salud con mis propias reglas, mis finanzas con mis propias reglas. Y el resultado de desobedecer a Dios jamás va a ser bueno. Ojo con el orden. Entra por un hombre el pecado al mundo. Y dice, y por el pecado, hablando de las consecuencias de la desobediencia, la muerte. Entonces, el pecado siempre trae una consecuencia innata al mismo hecho de haber desobedecido. Consecuencia que Dios no es que diga, ahí te va el rayo del cielo para que se te quite, sino que, como dice la Biblia en Gálatas, se me fue ahorita, lee todo Gálatas hasta que lo encuentres. Creo que 6:27 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay alguien, búsquelo en Santo Google y lo puede poner en comentarios. Todo lo que el hombre es Gálatas, creo que 8:31-32. Lee todo Gálatas hasta que lo veas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Voy a ver si lo encuentro por aquí para no dejarte con la duda, aunque seguramente ya hay los hermanos que siempre escriben, ya lo están poniendo. Pero ahora yo me quedé con la duda y es de los que siempre me he sabido, pero por alguna razón me bloqueé y se me fue. Así que ahora lo busco y lo encuentro. Tarán. Espero que no me diga Libro del Mormón capítulo 7. Ahí está, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Es correcto. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y añade, que el que sembrare para la carne, de la carne segará corrupción. Ojo, siembra cosecha, sembré para la carne, de la carne recogí. No dice, sembraste de la carne y Dios te lo va a mandar para que se te quite la corrupción. No, es un resultado natural de mis actos. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Entonces, yo no consulto a Dios en la administración de mis finanzas y voy y me endeudo y ya viene el Buen Fin y no me importa lo que diga la palabra, aunque no es una necesidad y ni siquiera tenga para pagarlo, ¿verdad? Quiero que vean quién soy y que triunfé. Y ahí anda la gente viviendo más allá de su capacidad, comprando cosas que no necesita con dinero que no tiene para impactar a gente que no conoce. Y cuando vienen las consecuencias, por ejemplo, el año pasado, en el cual en la serie SARS-CoV-2 y en la serie de crisis, más bien, les dije, mis hermanos, la crisis actual no es la culpable la crisis en el mundo no es la culpable de su crisis personal. Es simplemente lo que la vino a detonar. Pero ustedes ya estaban en crisis, arrastrando una serie de malas decisiones de años, muchos. El problema de mucha gente es que ya tenían una serie de deudas que no eran indispensables, que no eran necesarias, que no eran bíblicas, porque hay algunas que lo son y otras que no lo son, sino cosas que no tenían nada que ver, que no fueron consultadas con Dios y que cuando viene la crisis, pues evidentemente no pueden pagar. Porque si hubiéramos tenido una buena administración y te dedicas simplemente pues a cubrir el alimento y llegar a acuerdos con el techo, si es que no lo tengo cubierto todavía, la situación de la mayoría hubiera sido un poco más fácil. Se complicó mucho, ¿por qué? Porque el ser humano, a causa de esa falta de contentamiento, le va añadiendo más y más y más y más y más cosas a un presupuesto que ya se le salió de las manos. No tienes idea cuánta gente en consejería me dice, pastor, es que gasto mucho más de lo que gano. Y creen que la solución es ganar más. Pero ¿sabes qué demuestran las estadísticas? Que cuando la gente gana más, simple y sencillamente va a comenzar a gastar más y va a seguir en la misma crisis. Te pueden duplicar el salario, pero vas a triplicar tus gastos hasta que no haya contentamiento y una vida con la convicción de tomar decisiones basadas en la palabra. Mientras siga habiendo pecado, seguirá habiendo consecuencias. Mientras sigamos caminando en Adán y no en Jesús, seguiremos a causa del pecado permitiendo que venga muerte en diferentes áreas de nuestras vidas. Entró por causa de Adán, lo veremos en unos segundos, si el tiempo nos los permite, la muerte de 3 maneras al mundo y actualmente sigue entrando por causa del pecado la muerte de muchas formas en nuestra vida. Muchas veces, literalmente, la muerte física se adelanta por causa del pecado. Una persona manejando borracha, abusando del alcohol, abusando de las drogas, abusando de la Coca-Cola.
Porque muchos a veces voltean a ver, ¡oh, aleluya! Se está drogando, ¡ay, está tomando, hay cigarro! Y lo que tú comes es muy sano, ¿no, brother? O sea, no justifico al otro, pero como Jesús dijo, ¿cómo se te ocurre querer sacar la paja del ojo de tu hermano cuando hay una viga tremenda en tu propio ojo? Como que ¿de dónde vienes a juzgar que eso que se está metiendo le daña cuando no estás volteando a ver toda la bola de porquerías que tienes en tu mesa? Entonces es muy fácil ver a los demás. Por eso te dije hace rato en el principio del mensaje, el problema radica en que creemos que pecado es hacer lo malo y dejamos de entender que según su etimología, la raíz de la palabra es también dejar de hacer lo bueno. Entonces sí, él está haciendo lo malo al drogarse, al emborracharse, al fumar, pero tú estás dejando de hacer lo bueno al no cuidar tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Hashtag jaque mate del pastor. Y dicho sea de paso, en esta pandemia, yo he insistido muchas veces, la verdadera pandemia son nuestros malos hábitos. No hago de esto una regla porque hay algunas excepciones, pero en términos generales, esto es lo que en verdad ha afectado a la gran mayoría de las personas. Hay algunos donde fueron casos excepcionales, que a lo mejor porque se empezaron a tratar tarde del COVID, porque venían arrastrando una enfermedad previa, que por la edad que tenían su sistema inmune pues no era ya muy fuerte, pero hay muchas personas, fíjense, cuando empezó todo esto, las estadísticas en Europa eran que los más vulnerables eran los adultos mayores. Y yo lo platiqué con familia y amigos, dije, a ver cómo le va a México, y a ver si no cambiamos las estadísticas, porque la cultura que tienen allá es muy distinta a la que tenemos acá. Ellos no desayunan tamales, ni se toman 2 litros de Coca-Cola en la comida, ni se cenan una bolsa de papas mientras ven Netflix. Es gente que está acostumbrada a una vida un poco más sana y más natural. Estar tan pegados con nuestro querido país vecino del norte, Estados Unidos, y toda su comida rápida no ha sido muy benéfico para nuestra salud. Los jóvenes antes jugábamos en el parque, los deportes, hoy solamente los conocen a través de un videojuego. Es tristísimo ver lugares tan bonitos, vacíos y que no los estén ocupando los jóvenes. De repente veo unas canchas que digo, si yo lo hubiera tenido en mi fraccionamiento o en mi colonia cuando era niño, cuando era joven, y me lo hubiera vivido, porque yo pasaba 6 horas del día en un parque gacho con 2 piedras y a veces con una lata, y con eso podíamos jugar durante horas. Y hoy que tienen todo, no hacen nada, y de eso son cómplices los padres. Al permitirles, al decirles, ay, quédate con el juego y no me fastidies. Es una forma de pecado esa. Tuviste hijo. Y pecado no es solamente insultarle, gritarle, maltratarle. No, pecado es no educarle de la forma correcta. Es dejar de hacer lo bueno. Eres cómplice de su pecado con tu pecado. Es más, ya me enojé, ya me voy. No se crean. Pero sí da coraje. Dicho sea de paso también, cuando nos dio COVID a principios de enero y fuimos a que el pediatra revisara a nuestra hijita, a ver cómo estaba en términos generales. Y nos dijo, no se preocupen, va a salir bien. Dice, los únicos niños graves que he tenido, y esto es lamentable, dice, son niños con sobrepeso que los papis no los cuidan en su alimentación. Y el papá se jacta a veces de que no peca, perdón, pero no educar a tu hijo de la forma correcta, no tener el tiempo para jugar con él, para ponerlo a ejercitarse, para alimentarlo sanamente, es una forma de pecado. Vienen las consecuencias, regresando a donde estábamos. Cuando llegue el COVID a México, las estadísticas empiezan a cambiar. Y jóvenes desde los 30 años empiezan a caer como moscas fumigadas y a terminar hospitalizados. Y mucha gente a pelearse con Dios. Conozco a algunos que se han enojado con Dios. Y cuando yo escucho esto, digo, ¿enojarte con Dios? Cuando Él te dijo, no te tragues, bueno, no te dijo con estas palabras, ¿verdad? No te comas ese fruto que está en ese árbol, que representa toda forma de pecado. Y nos seguimos identificando con Adán diciendo, pues sí me lo voy a comer. Y nos comimos la manzana, y los tamales, y las tortas, y los tambazos, y las papas, y los chocolates, y los dulces, y las Coca-Colas, y las grasas saturadas, junto con el fruto del huerto del Edén. Dañamos nuestra salud. Y lo que acabamos de leer, todo lo que el hombre sembrare, yuhu, eso también segará. Aunque Dios perdona, y no es que perdiste la vida eterna,
vas a la presencia de Dios, pero aquí en vida. Mucha gente ha partido antes de tiempo por su mal cuidado físico. Cuando yo sané, le di la gloria a Dios varias veces, textualmente dije: Dios, gracias porque tú nos diste esta victoria sobre el COVID, porque salimos sin secuelas, porque a las 2 semanas yo ya estaba haciendo ejercicio como antes, leve, a las 3 semanas como si no hubiera pasado nada. Y alguna vez algo publiqué de los hábitos y una hermana empezó a atacar. No, usted no está así por sus hábitos, sino por Dios. Le dije: claro que es por Dios. Y yo le di 3 veces antes la gloria a Dios de forma textual. Ahí estaba en mis historias de Instagram. Le dije: gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Porque por más que uno se esfuerce, si Dios no te bendice en ese esfuerzo no pasa nada. Pero le dije: nosotros hemos aprendido a cuidarnos en obediencia a Dios para que tengamos el respaldo de Dios. Porque yo no puedo esperar que Dios obre si yo decido vivir fuera de su voluntad. Y le puse el ejemplo de varias personas, tristemente muchos pastores que han fallecido y que yo estoy seguro que amaban a Dios, que algunos ya era su tiempo, pero algunos fueron las consecuencias de sus actos, de años de no cuidarse. Entonces le dije: hermana, lamentablemente es la realidad. Dios perdona y da vida eterna y están en su presencia y gloria a Él y qué bonito, pero hay muchas personas que dejaron a sus familias, a sus iglesias, antes del tiempo que pudieron haber partido y que quizá tenían cosas pendientes, pero recogieron de la carne, según Gálatas 6:7, lo que sembraron toda la vida de la carne. Entonces, sé que suena muy crudo esto, y no lo digo para que te atormentes y te tortures, sino para que agarres la onda. Porque si no es ahora, lo he dicho 1000 veces, ¿cuándo vamos a entender? Todo lo que el hombre sembrare. No te pelees conmigo, ahí está en la Biblia, y si no te gusta, arráncale y cómete esas hojas. Ya que te gusta comerte todo. Todo lo que el hombre sembrare. Dice algunas cosas, todo. Dice, eso también segará. Entonces, es lamentable, pero hay muchísima gente en la iglesia que no está dando un testimonio del poder de Dios con su estado físico, con su salud, porque llevan años sembrando para la carne, viviendo en pecado. Entonces llega: pastor, ore. Y sí oramos. Y sí creemos que Dios hace milagros. Pero es como que, imagínate esto. Tienes un familiar que va y pum, 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 le mete 3 balazos a un policía. Lo graban y lo meten a la cárcel. Pastor, ore para que Dios saque a mi familiar de la cárcel. ¿Dios lo va a hacer? No. Entonces podemos orar, Señor, que se arrepienta y dale gracia y que salga antes de acuerdo a la ley. Pero yo no puedo ponerme a orar cuando está enfrentando una consecuencia de su pecado para que Dios lo libere de ella. Violó la ley, tiene que enfrentar la ley. Hay leyes físicas. Y la palabra dice: todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Hay la ley de la siembra y la cosecha. Y lo mismo aplica para nuestro estado físico. Pues llevo años sembrando basura y de repente caigo en cama. Llego: pastor, oren por mi tío, oren por mi papá, oren por mí. Vamos a orar con mucho gusto. Pero honestamente, si no cambias tus hábitos, no creo que vaya a pasar nada. Y aun cuando Dios te sane, vas a volver a enfermar. Entonces Dios a veces permite cosas como esas para llevarnos al extremo y hacernos cambiar. Yo muchos años, no muchos, pero un tiempo me tiré a la basura en este sentido. Y tenía una rodilla lastimada a la cual culpaba de todas mis desgracias. Y yo oraba: Señor, sánala. Y creía que lo podía hacer. Nunca sanó. Y hoy entiendo y le doy gracias, Dios, gracias por no haber sanado mi rodilla, porque eso me obligó a cambiar mis hábitos. Porque el médico del deporte me dijo: no te tienes que operar, baja de peso, haz ejercicio y vas a estar bien el resto de tus días. Pero no puedo correr, pues ponte a nadar. Y dije: va. Y durante años no entraba a un club con alberca por macana. No, es que es muy caro. ¿Y cuánto no gastaba en tacos los fines de semana? Yo sé mucha gente: ay, no tengo tiempo. Y quisiera creerte, pero tu Netflix me dice lo contrario. Dice primera de Mark Zuckerberg, capítulo 3, versículo 12. Por su Facebook lo conoceréis. Y esto aplica para todo en nuestras vidas. Tomé un tiempo aquí porque lo amerita por la pandemia que seguimos viviendo y porque mucha gente no entiende. Porque mucha gente cree que es prudente por el uso del cubrebocas, sigue lo usando. Yo lo uso porque en todos lados te obligan a usarlo, entonces no me andar peleando con medio mundo.
pero he entendido que la verdadera prudencia no radica en lo que haces cuando estás en público, con lo que traes o no sobre tu cara, sino con la forma en que administras tu vida el resto de las 24 horas del día, desde antes de la pandemia y que se extienda hasta después de la pandemia. Pero aplica esto a todas las áreas de tu vida. Tomo malas decisiones con mi familia, voy a echar a perder mi familia. El pecado fastidia. Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Entró por causa de Adán el pecado al mundo. En segundo lugar, entró también la muerte. Vamos a ver la próxima semana los 3 tipos de muerte que entraron. Vamos a responder la pregunta de muchos. ¿Y por qué Dios nos juzgó a todos por culpa de Adán? Qué ciegos estamos de verdad. Ahora que compartí el mensaje de los animales, me escribió un hermano, ahí lo pueden ver. Dice, yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿entonces qué? Si Adán, ¿cómo fue que me dijo él? Decía que los animales tenían que arrepentirse para ser salvos, que cómo se les podía imputar la justicia de Jesucristo, que entonces, y me dijo eso, entonces yo no hubiera tenido que arrepentirme si yo no he hecho nada malo, igual que se me impute la justicia, y con un rollo, y le escribí, le dije, a ver, estoy leyendo bien, ¿me está diciendo que usted no peca? Y no me contestó nada, obviamente, porque ¿quién puede levantar la mano y decir, yo no he pecado, todos hemos pecado? Entonces vamos a responder esto, ¿verdad? Pero creo que no tiene mucho que responderse, pero bueno, vamos a explicar qué significa que el pecado entró por un hombre y luego aclarar qué significa por cuanto todos pecaron. Y vamos a ver el contraste que comenzamos a ver al principio de este mensaje, un poco más a detalle de lo que ahora tenemos en Jesús. Entró el pecado por un hombre, pero cuando sobreabundó el pecado, vimos hace rato, sobreabundó la gracia. Yo te invito, mi hermano, a que ya no vivas en esa abundancia de pecado, sino en esa sobreabundancia de la gracia de Dios. Pero que esa sobreabundancia de la gracia de Dios, como lo vimos ahorita, no te lleve a seguir jugando con el pecado, sino que entiendas que aunque somos libres de la muerte eterna por causa del pecado en Cristo, seguimos bajo la ley de la siembra y la cosecha. Y hay muchos grandes hombres de Dios que enfrentaron las consecuencias de sus actos, aún conociendo a Dios. Si no me crees, pregúntale al rey David, uno de los hombres más grandes de Dios, pero pagó un precio muy alto por su pecado. Entonces deja de identificarte con Adán, deja de seguir comiendo de ese fruto, deja de seguir creyendo que lo puedes hacer y que no va a pasar nada, y entiende, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. El pecado trae muerte, el pecado trae destrucción, el pecado no trae nada bueno a tu vida. No es que Dios como titiritero te diga no lo hagas porque a mí se me da la gana, sino porque te ama y quiere evitar que te fastidies la vida. Dile ahí en tu lugar, Dios, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque hemos podido ver un poco, Señor, de lo que vino por causa de Adán y lo que vino por causa de Jesús, y que queremos caminar identificados con Jesús y no con Adán, con la justicia de Jesús, con la obediencia de Jesús, con el don de Jesús y no con la transgresión de Adán. Perdóname si he pecado y por causa del pecado han venido consecuencias a mi vida. Pedimos que tú nos limpies con la sangre de Jesús, Señor, y que en nuestra vida que ha abundado el pecado pueda sobreabundar la gracia. Que tú nos rescates, Señor, y que si no han venido esas consecuencias, de acuerdo a esa ley de la siembra y la cosecha, Padre, que tú nos libres y que no sea a través de esto que tengamos que entender, y que si estamos enfrentando ciertas consecuencias, que podamos con valor seguirlas enfrentando, sin quejar, sin llorarnos, sino como valientes, Señor, tomados de tu mano, y que tu gracia nos sea suficiente. Que así sea hecho, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos el domingo en Vida Nueva para el Mundo Toluca. Va a estar en el primer servicio el pastor Yoshi, en el segundo y tercero un servidor. Transmitimos los 3 servicios, ya sea a través de esta página o de BNPEM Toluca. Allí nos vemos si Dios quiere. ¿Qué más les iba a decir? Ya está el link para que apartes tus boletos si quieres asistir presencialmente. Justamente hoy lo publiqué. No, creo que no lo he publicado. Entonces ya está en la página de BNPM Toluca, y yo ahorita terminando lo publico en mi página para que ahí también lo puedas buscar.
y apartar tus lugares. Si no sabes cómo hacerlo, cáele así sin reservar y en la entrada que te apoyen los jóvenes que están ahí con el Ministerio de Bienvenida, ¿verdad? Que te enseñen cómo hacerlo. Si sabes cómo hacerlo, no seas flojo y hazlo. Si no sabes cómo hacerlo, que no sea un impedimento. Ve y diles, oye, el pastor dijo que viniera y que aquí me iban a enseñar. No, que ya no hay lugar. El pastor me dijo que sí iba a haber lugar, porque siempre tenemos algunos lugares, al menos por ahora. Como no tenemos escuela dominical todavía, pues bueno, hay muchos papis que no se han animado a ir todavía con sus hijos, de modo que siempre tenemos algunos lugares disponibles. Pero pedimos la reserva para control de aforo, control de orden, y únicamente que sea este caso en la excepción de que no sepas cómo descargarlo. Si no, hazlo. Que Dios te bendiga. Vete ya a sobar a la cocina con un poco de hielo, la descalabrada de esta noche. Nos vemos la próxima semana. Estamos despedidos.